discriminación, rechazo, violencia verbal y física son algunos de los suplicios a los que se ven sometidos los migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida. La periodista Dulce María Ramos, quien ha vivenciado esta situación, nos ayudará a entrar en el fondo de la xenofobia en Colombia. Acompáñame a descubrirlo. Boleto doble. Dulce María Ramos, honrado de tenerte hoy con nosotros en Boleto Doble. Bienvenida. No, gracias a ti por la invitación. Dulce María, tú desde muy niña migraste con tus padres desde las Islas Canarias en España a Venezuela. Allí hiciste tu vida, eres una profesional de la comunicación muy exitosa, pero en el año 2017 migraste de Venezuela a Colombia. Y precisamente desde esa doble perspectiva de hija de migrantes y mujer migrante, quisiera que nos ayudaras a entender el fenómeno de la xenofobia contra el migrante y refugiado venezolano. Y quizás la primera pregunta, Dulce María, sería: ¿qué es la xenofobia? ¿Cómo entenderla y de qué se alimenta? Bueno, la xenofobia sencillamente es el miedo al extranjero, al miedo al otro que llega con diferentes costumbres, diferente forma de hablar, quizás hasta diferente idioma, ¿ok? Ese miedo es normal, ¿ok? Porque siempre el ser humano le va a tener miedo a lo desconocido, en este caso el miedo a otro ciudadano de otro país que llega a mi país. ¿Y de qué se alimenta la xenofobia? Generalmente como de lo malo, ¿no? El extranjero me va a quitar el trabajo, el extranjero va a traer más delincuencia, el extranjero va a traer violencia, y no lo vemos como alguien que va a sumar, como una población que va a sumar, no restar, una población que va a ayudar a crecer la economía con una mano de obra distinta, calificada, en el caso venezolano, con un enriquecimiento también en la parte cultural, en la parte gastronómica. Lo malo es que, como te digo, los medios de comunicación y ahora con las redes sociales siempre se promueve o se habla de lo negativo, no de lo positivo que puede traer esta ola migratoria. En el caso de Venezuela, es la primera vez en su historia que migra. Venezuela siempre fue un país receptor de migrantes, ¿okay? Españoles, italianos, portugueses, casi toda Latinoamérica en los años 70 y 80, cuando estaban estas dictaduras en Latinoamérica. Y en el caso de Colombia era un país siempre que la gente se iba, ¿okay? Por este tema de la violencia, el narcotráfico, en fin. Entonces, claro, es un proceso que ambos países están viviendo por primera vez. Va a ser un proceso largo y un proceso de aprendizaje. Apenas estamos iniciando este proceso migratorio. El caso de Colombia actualmente tiene casi 1.700.000 venezolanos, casi 2 millones de venezolanos. Dentro de esos 2 millones de venezolanos hay que tomar en consideración los colombianos retornados, que son colombianos que vivían en Venezuela y regresan a Colombia, y los hijos y nietos de esos colombianos que tienen la nacionalidad por su familia, ¿okay? Recordemos que en Venezuela la Constitución permite la doble nacionalidad, y digamos que aquí el tema de la xenofobia en el caso de Colombia no es solo a los venezolanos, sino también a esos compatriotas que han retornado, y creo que aquí hay que hacer énfasis, ¿no? Quizás se ha olvidado un poco esta historia de la migración de los colombianos hacia Venezuela, porque, como te digo, en los años 80 ha pasado muchísimo tiempo, casi 40 años, pero bueno, las historias son cíclicas, y ahora el venezolano migrar quizás no ha sido una migración grata. Los venezolanos quizás no han sido recibidos de forma tan grata por los países latinoamericanos especialmente, porque hay un estigma, el estigma del chavismo. Recordemos que, nos guste o no, Chávez fue una figura política que, bueno, que impactó a toda Latinoamérica, a todo el mundo, y marcó, ¿no? Marcó políticamente Latinoamérica, tanto en lo bueno como en lo malo, como les digo, pero digamos que tenemos ese estigma del chavismo. No es lo mismo que migre a Colombia un español que un venezolano, ¿no? Y fíjate, también el tema de cuando un personero o un personaje público, sea político, sea artista, sea gente de medios, emite un comentario xenofóbico, pues eso inflama, es como gasolina, esa hoguera del fenómeno de la xenofobia a nivel de la colectividad. Y en el caso de Colombia, pues hemos visto varios incidentes o situaciones de este tipo. Por ejemplo, en enero del año pasado, del 2020, escuchamos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con un discurso ponderado, con un discurso bastante técnico,
sobre el tema de que los migrantes venezolanos pues no estaban impactando, de acuerdo a las estadísticas que aún se mantienen, realmente el tema de inseguridad, de violencia en Colombia. Ella pensaba que más bien iba a contribuir a la sociedad colombiana y que definitivamente había que verlo desde una perspectiva de hermanos. Sin embargo, meses después, vamos a colocar esos dos videos en este momento, Dulce, para nuestra audiencia de Boleto Doble y de nuestras plataformas de escucha en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, cambió radicalmente, y entonces ya la escuchábamos decir que esos venezolanos como que le traían problemas. Vamos a escuchar esos videos en este momento. Uno de los 5 temas de transformación cultural que nosotros queremos hacer es xenofobia. No hay, digamos, es un sentimiento que desafortunadamente ahora con esta ola migratoria, Colombia es un país bastante cerrado, Colombia no ha estado expuesto a migraciones en América Latina. Ha sido nuestra historia, nos resulta un poquito nuevo, novedoso recibir migrantes. Ha sido un país bastante ensimismado, bastante cerrado. Lo nuevo a veces produce temor y nosotros lo que queremos es justamente no digamos, promover ese tipo de narrativa ni de retórica. No es una razón de miedo, no es una razón de prevención, no tiene por qué ser tampoco percibido como un problema de inseguridad. Al contrario, Colombia en cambio en lo que sí tiene experiencia es en ser un país que migra. Yo a lo largo de la campaña siempre recordé, y lo vuelvo a hacer hoy como alcaldesa, cuando Colombia estaba en guerra, Venezuela no recibió a 1 millón de colombianos, recibió a 4 millones de colombianos. Y lo recibió con mucha generosidad, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucho respeto en términos generales, y ahora, hoy por ti, mañana por mí. Hoy nos toca a nosotros, en una proporción mucho menor, en una situación mucho menos dramática. Sí, vamos a tener que aprender algo muy colombiano, aprender no, lo llevamos en la sangre, pero tenemos que ejercerlo. Y es esa generosidad colombiana de que donde comen 2 comen 3, de siempre recibir a la gente con afecto, con generosidad. Eso es algo, digamos, que cualquier extranjero que visite Colombia siempre destaca, resalta. Pero bueno, ahora que no es por una visita corta, sino tal vez por una visita más larga, tenemos que ser capaces de ejercer lo mismo. Nos tienen adoloridos porque no hemos logrado que mejoren, sino que han empeorado respecto al año anterior, que es el homicidio. En Bogotá ha crecido el 1%, en Kennedy el 4%. Ahí hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. ¿Qué nos puedes comentar en relación con estos dos planteamientos de una misma persona? Fíjate que en las campañas políticas, tanto presidenciales como de alcaldía en Colombia, el discurso o la agenda ha sido Venezuela, ¿ok? El tema del castrochavismo, si Colombia se va a convertir en otra Venezuela, en otra Cuba. Entonces, digamos que, claro, siempre los candidatos les van a preguntar sobre Venezuela. En esa campaña generalmente son muy positivos, recuerdan la historia de cuando Venezuela recibió a los migrantes colombianos y lo positivo que puede ser, pero cuando toman el poder, pues cambian totalmente su discurso. En el caso de la alcaldesa se suma el tema de la pandemia, que todo ocurre en este tema de la pandemia, que afecta aún más a cualquier migrante del mundo, ¿ok? Recordemos que la pandemia no solo es un problema de salud, sino que con esto de las cuarentenas, las restricciones, hay menos empleo, no hay posibilidades de movilizarse, en fin. Entonces, claro, esta alcaldesa, por ser o pertenecer de la comunidad LGTBI, uno pensaría, bueno, es más empática con las minorías, más inclusiva, y resultó que no. Entonces es contradictorio en todos los sentidos, tanto en su forma de ser o de ver el mundo, como en su discurso político. De hecho, ha traído muchas molestias, no solo estas declaraciones de la alcaldesa en relación a la población venezolana, que no ha pedido disculpas. De hecho, hay un abogado en Medellín que puso una tutela en relación a este discurso xenofóbico de la alcaldesa. Esa tutela no procedió, pero también está molesto, digamos, que
la población de Bogotá, los habitantes de la ciudad de Bogotá, porque se han tomado medidas muy extremas, muy contradictorias en relación a la pandemia. Entonces, digamos que estos discursos encienden más la llama de la xenofobia, no contribuyen en nada a un discurso conciliador, a un discurso más empático, todo lo contrario, ¿no? Es como, recordemos que las figuras políticas son determinantes. En el caso de la alcaldesa de Bogotá es la figura política más importante en Colombia, después del presidente de la República, en este caso Iván Duque. Entonces, claro, si la alcaldesa odia a los venezolanos, debe ser por algo, el ciudadano común, ¿no? Entonces es peligroso. También Iván Duque, que tenía un discurso totalmente distinto en la campaña, en diciembre, ya finalizando diciembre, como el 22 de diciembre, lanzó un discurso diciendo que prometía las vacunas para sus compatriotas, pero no para los venezolanos. Si hasta ahora te está gustando este video, te agradezco te suscribas a mi canal de YouTube, Gerardo Gutiérrez Periodista, haciendo clic en el botón rojo donde aparece la palabra suscribirse. Le das clic a la campanita de notificaciones y me dejas tus interesantes comentarios para que YouTube se le recomiende a otras personas como tú. Y eso desató una discusión intensa por Twitter. Después él aclaró que los venezolanos que están regulares en Venezuela, en Colombia, perdón, que apenas son un 40% de la población total de inmigrantes o refugiados venezolanos, sí se les iba a otorgar la vacuna, y de hecho él ha pedido ayuda internacional para atender a estos migrantes, ¿no? Pero lo curioso es que esto ocurre en la pandemia, y debemos recordar que el COVID no va a distinguir, este es venezolano, no lo voy a infectar, o este es colombiano y sí, no. La pandemia o el virus del COVID-19 no va a distinguir entre raza, ni religión, ni condición social, ni si usted es venezolano, chileno, español, no. Entonces, claro, la población migrante es un problema para cualquier estado porque trae más problemas, incrementa la pobreza que puede existir en ese país, que incrementa los servicios públicos también, o sea, creo que tiene mayor capacidad hospitalaria, mayor capacidad de respuesta ante una emergencia sanitaria como esta, pero la solución de un gobierno no es ignorar, la solución de un gobierno no es atacarlo, la solución de un gobierno es cómo puedo atacar este problema y que no se me convierta en un foco de infección del virus. Recordemos, por ejemplo, en el caso de los rapitenderos, de estos chicos que hacen domicilio a través de la plataforma de Rappi, más del 50% son venezolanos. Entonces, de ahí tú dices, wow, si yo no atiendo esta población puede ser un foco de la enfermedad. Con todo lo que implica ese tipo de plataformas como Rappi, Dulce María, donde no tienen ningún tipo de vinculación laboral o donde Rappi se desvincula laboralmente de esos empleados y de esos trabajadores, los hacen ver como unos emprendedores, pero realmente están explotados. Claro, lo que hace Rappi es ofrecer la plataforma. Ellos igual tienen que, si están de forma legal, cotizar su salud. O sea, y lo que hace Rappi es ponerle una plataforma solamente, ¿no? Y también es importante, según el Instituto de Salud de Colombia, en su página web, más de 20.000 casos de COVID en Colombia son de extranjeros, y de esos extranjeros, pues el mayor porcentaje son venezolanos. Apenas un pequeño porcentaje de Brasil, un pequeño porcentaje de España. Como te digo, Colombia no estaba acostumbrada a tener migrantes, no existe como tal una política migratoria. Apenas el presidente Santos en el año 2016 creó esto que se llamó, 2017, perdón, creó esto que se llamó el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, que le permite a un venezolano trabajar, estudiar, circular libremente por todo el territorio colombiano y afiliarse al sistema de salud. ¿Okay? Lo que hizo Duque en el año 2019 fue un decreto que dura 2 años, se vence este año, en septiembre de este año, que los niños venezolanos nacidos en Colombia automáticamente tienen la ciudadanía de colombiana. También tenemos que sumarle que, recordemos que no hay embajada de Venezuela en Colombia, y bueno, y en ningún lado tenemos nosotros embajada. Los venezolanos estamos, digamos, también desamparados por ese lado, porque no tenemos un lugar en donde tener nuestros documentos, pedir
quizás ayuda, ¿no?, a ese consulado, entonces también el problema se agrava más, ¿no? Dulce María, también tuvimos una situación, creo que hace año y medio, donde una influenciadora, una persona de medios de comunicación como Claudia Palacios, quien la conocimos en Venezuela a través de CNN, era una de las anclas de CNN, escribió un artículo donde decía, dejen de parir, refiriéndose a las mujeres venezolanas, y un poco el esquema de su artículo era, si estás en una situación vulnerable, pues no traigas hijos al mundo para que pasen penalidades. Y entonces es como si por el hecho de ser migrante, que es sinónimo, casi va casado el tema de la vulnerabilidad, entonces ya tu derecho a procrear, a tener familia, está vedado, está suspendido para ti. Sí, ese fue un artículo publicado por Claudia Palacio en el diario El Tiempo en el año 2019, en julio del año 2019, en donde, claro, ella habla de esta situación. Recordemos que en el 2000 hay varias oleadas de migración en Colombia, ¿no? Una primera que fue cuando el paro petrolero, que llegaron los ingenieros PDVSA y se incorporaron a la industria petrolera colombiana, vinieron inversionistas. Entonces podemos ver Locatel, Farmatodo, Empresas Polar, ¿no? Que digamos que eso fue como bien recibido porque eran los migrantes que tenían dinero. Después vino una clase media profesional de estudiantes y en el 2016 ingresó una clase que los medios llamaron los desesperados. Era este grupo de familias venezolanas con niños que llegan a pie, caminando, o sea, porque claro, ya está en una situación extrema en Venezuela y su única vía es, bueno, voy a salir y cuando yo cruce la frontera de Colombia, de Perú y Argentina, mi mundo va a cambiar. Sí, es un poco irresponsable esa mentalidad, no saben a lo que están expuestos en el extranjero, pero digamos que de ahí a decirle a una mujer, deja de parir, yo creo que una mujer tiene todo el derecho de dar a luz o no, de hacerse un aborto o no, creo que la mujer debe tener derecho sobre su cuerpo. Pero también aquí Claudia Palacios ignoró muchas cosas. Uno, que no hay anticonceptivos en Venezuela, que no hay educación sexual en Venezuela y que hay un gobierno que le dice a una niña de 12, 15 años, si tú tienes un niño, yo te doy una ayuda económica. Entonces, claro, estos gobiernos populistas lo que hacen es decirle a la gente, yo te voy a ayudar con ciertos bonos, uno no sabe si llegan o no, en vez de fomentar el estudio, el trabajo. Entonces, claro, uno puede ver una población venezolana, una familia venezolana con 4 o 5 niños. Pero fíjate que hace unos días me escribió una chica por Twitter que dio a luz hace 2 años y en la EPS donde ella iba a atenderse, 2 médicos la trataron mal por ser venezolana. Uno, un hombre, le preguntaba que si era verdad lo de Maduro, lo que se en Venezuela, si pasaba hambre, y otro, que era una doctora, le preguntó cuál es esa manía de las venezolanas de estar dando a luz, de tener bebés. Claro, wow. Esta chica se traumatizó mucho, me dice, yo llegaba a casa llorando, digo, tú lo denunciaste, denúncialo, no que lo denuncie la policía, sino al director de esa EPS, a alguien de esa EPS, me dijo que no, pero ahí hay un maltrato psicológico con una mujer que, bueno, decidió estar embarazada, estaba legal en Colombia, y recibir ese trato de un médico es muy humillante, ¿no? Porque lo que tiene que hacer un médico es velar de que un bebé, independientemente de su nacionalidad, llegue al mundo. Pero como te digo, toda esta campaña la promueven los medios, en parte los medios de comunicación. O sea, mucha gente aplaudió ese artículo, no hay como una discusión más allá. Los venezolanos no solo son los caminantes. Fíjate que hay una familia hizo un estudio, déjame ver si lo encuentro aquí, hizo un estudio sobre los casos de venezolanos que llegan, y fíjate que llegan por casos de ansiedad, llegan por casos de depresión, y un 2% llega por intento de suicidio. O sea, ya de por sí, ser migrante es traumático. Es doloroso porque tú dejas tu familia, dejas tu país. Inmigrante hablamos que te expulsan, ¿okay? Por una situación, en este caso política, como la de Venezuela, que ya tiene más de 20 años, 21 años para ser exacto, ¿okay? No es que yo decidí estudiar un posgrado en Italia, en España, son 2 años y después me sale un trabajo y decido quedarme en ese lugar o regreso a mi país. No, aquí hay un caso político que obliga a la gente a salir, ¿ok? Recordemos también que hay mucha gente perseguida, mucha gente que ha sido secuestrada,
en fin, muchos casos, ¿no? Entonces, ya de por sí irte de tu país en esas circunstancias es doloroso. Hay un proceso traumático, ¿ok? Que, como te digo, lo indica este estudio que hizo Pro Familia. Entonces, imagínate, súmale a eso que te digan veneco, que te digan deja de parir, que te digan este no es tu país, vete. O sea, eso afecta a las personas. Por mucho que uno quiera ser mente positiva y por mucho que uno quiera verle el lado positivo a las cosas, eso afecta, ¿ok? Y va mermando en todas digamos que en todas las esferas de la sociedad. Entonces, a pesar de esto, existen organizaciones como la Fundación Gratitud, como ACNUR, a través de su campaña Somos Panas Colombia, que están tratando de llevar un mensaje positivo sobre la migración y que también están tratando digamos que de ayudar a este sector de migrantes y refugiados venezolanos, ¿no? De hecho, les dan talleres de cómo manejar este dolor, ¿okay? O este duelo migratorio, de cómo tratar de ser legales en Colombia, pero digamos que es un proceso muy largo, muy difícil y quizás no se atacó tan a tiempo, que nadie se imaginó. Fíjate, cuando yo venía a Colombia en el 2012, perdón, ni llegaban a 100.000 venezolanos en Colombia. Después en el 2016 eran 500.000. Hoy 2020 estamos hablando de casi 2 millones. 2021, en el 2021, perdón, estamos hablando casi de 2 millones y se espera que al finalizar este año, sean 3 millones de venezolanos. O sea, no nos extrañemos que en algún momento, así como antes decíamos que habían 5 millones de colombianos. De colombianos en Venezuela. Ahora sea 5 millones de venezolanos en Colombia. Entonces, claro, fue algo que nadie se esperaba, ¿no? Creo que nunca pasó por nuestra cabeza que íbamos a emigrar tantos venezolanos, pero esa es la realidad, hay que atacarla. Y con esto no quiero decir que los migrantes y refugiados venezolanos se les dé dinero, se les dé comida, no. Sencillamente garantizarles un Estado de Derecho que les permita tener una cédula, ¿ok?, donde diga, bueno, migrante venezolano o extranjero venezolano en Colombia, que puedan trabajar legalmente, que puedan pagar sus impuestos, aportar, y además que esto disminuye estas organizaciones que tratan con personas, ¿okay? Desde la prostitución, mira, yo conocí un caso de un venezolano en Medellín, que a él le ofrecieron un empleo, y claro, era en una casa, en la casa había un restaurante. Él lo despertaban desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, haciendo cualquier cantidad de oficio, desde preparar comida, lavar platos, atender. Lo dejaban salir cada 15 días y ya, y él tenía que estar agradecido porque ese lugar le estaba ofreciendo techo y comida. Claro. Entonces, existe, o sea, más allá de ver el caso de las embarazadas venezolanas, de los caminantes, hay muchos problemas alrededor de lo que es el problema de ser migrante en el mundo, ¿no? Dulce María, tú en el año 2016, aproximadamente, tengo entendido, publicaste una crónica, hiciste un trabajo de investigación en Cúcuta y en sus alrededores sobre el tema de la prostitución y la trata de personas venezolanas en esa zona. ¿Pudieras comentarnos? Eso era en 2016, imagínate, han pasado casi 5 años. Háblanos un poco de esa realidad y cómo crees tú que esa problemática se mantiene en este momento. Fíjate, yo viajaba mucho a Colombia del 2012 hasta el 2017, que ya he decidido quedarme acá por problemas políticos, estuve en Venezuela. Digamos que en ese año 2016, con el estímulo, hicimos varias crónicas sobre, en este caso, Colombia, ¿no? Y es cuando empezaron como a salir estas crónicas sobre los venezolanos en Colombia, ¿no? Pues siguieron otros medios también continuando como esa serie de textos. Y sí, en Cúcuta, que es zona fronteriza, digamos que es la zona fronteriza con más flujo entre Venezuela y Colombia, hay mucho tráfico, no solo de mujeres, ¿okay?, que ejercen la prostitución, sino de narcotráfico, de tráfico ilegal de gasolina, ¿okay?, de alimentos, de medicina, en fin, hay de todo, como cualquier zona fronteriza. Y era muy triste ver a estas chicas venezolanas que no llegaban ni a 30 años,
iban un fin de semana, o sea, se iban como desde el jueves hasta el domingo a prostituirse en las calles de Cúcuta, ¿okay? En condiciones, digamos, muy infrahumanas, ¿okay? Porque esos lugares no son nada. Yo pude entrar a varios, en otros sí entró un amigo por mí, porque no podía entrar mujeres, y digamos que lo que ellas cobran por lo que ellos llaman el rato son 30.000 pesos. ¿Okay? Eso no llega ni a $10. O sea, y con 30.000 pesos aquí uno no hace absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, claro, ellos lo que hacían era tratar de reunir dinero ese fin de semana, cruzaban la frontera y al cruzar la frontera pues llevaban comida a sus hijos, a su familia, compraban lo que no podían comprar en Venezuela, ¿no? Entonces, claro, ellas lo veían rentable, pero no se estaban dando cuenta que las estaban explotando, ¿no? O sea, pero es una situación muy, como digo, muy extrema. O sea, yo no las puedo juzgar, no puedo decir que lo que hacen está bueno o malo, ellas sencillamente están sobreviviendo a su manera, ¿no? Porque a veces también a las prostitutas se les cataloga mal, ¿no? Se dice, bueno, ellas buscan la vida fácil, lo más sencillo. No, o sea, están en una circunstancia extrema y ven en la prostitución una posibilidad, pero no se dan cuenta de los riesgos que corren, ¿no? Y claro, las colombianas estaban molestas con esta situación porque decían que las venezolanas les quitaban trabajo, que porque cobraban más barato, en fin, ¿no? Dulce María, tú recientemente pudiste entrevistar a la escritora chilena Isabel Allende, quien te daba un poco el balance o la perspectiva, la visión que ella tiene de lo que fue Venezuela como un receptor de migrantes a lo largo de su historia, cuán agradecida estaba ella con la posición de Venezuela para migrantes de Chile por todas las situaciones que vivieron de dictaduras y problemáticas políticas, económicas y sociales en ese país. Vamos a escuchar esa entrevista que tú le pudiste hacer a Isabel Allende y comentamos un poco lo que es esa perspectiva, que no solamente es la xenofobia que puede ocurrir en Colombia, sino que la hemos visto muy marcada en otros países de Latinoamérica. Venezuela fue un país que acogió a masas de inmigrantes que venían especialmente del cono sur de América Latina, millones de nosotros que llegamos. Nos acogieron con los brazos abiertos. Y me da mucha pena que ahora que ellos están en esa situación no tengan la misma acogida que ellos le dieron a otros. Es muy injusto y me da mucha pena. Bueno, fíjate que Isabel Allende pues está muy agradecida con Venezuela. Fue el país que la recibió cuando le tocó ir de Chile. Ahí escribió su primera novela, que le dio fama mundial. Y digamos que nunca dejó de ser migrante. Ella vive en Estados Unidos, una migrante latina en Estados Unidos, que ha hecho una labor social, porque no solo su discurso en las entrevistas, ella tiene una fundación que apoya a los migrantes, y el gobierno de Obama fue condecorada por su trayectoria y por el aporte que le ha dado a la comunidad latina en Estados Unidos. Y creo que independientemente si a uno le gusta o no Isabel Allende como escritora, creo que no hemos valorado lo que ella ha hecho por la comunidad latina en Estados Unidos, por lo que ha hecho como escritora latinoamericana, ¿no? Como ese activismo, ese compromiso, ese no olvidarse de donde uno viene. Y creo que así como dice que vamos a esperar que todo termine en Venezuela para reconstruirla, yo creo que los migrantes venezolanos, y más si tenemos alguna voz de mucho alcance o de pequeño alcance, tenemos que reconstruir a Venezuela desde afuera. O sea, creo que si uno es migrante y a lo mejor algunos tienen una posición más privilegiada que otros, o quizás tienen un trabajo, o otras condiciones de vida que le permitan vivir cómodamente afuera. No olvidarnos que hay muchos que no lo tienen. Yo ahorita tengo la oportunidad de hablar contigo y de hacer este programa, pero mientras hablamos aquí, hay muchos venezolanos que están pidiendo plata en la casa, o en el Transmilenio, ¿no? Claro. Entonces yo no puedo estar ajena a eso, yo no puedo decir, no, ellos no sufren, no. Hay una realidad, creo que más allá de criticar de todo lo que ha pasado con el chavismo, del gobierno de Maduro, de atacar a los gobiernos, creo que el mensaje debe ser otro. ¿Sabes que hace poco entrevisté a Wilmer Valderrama, que es un actor estadounidense de origen venezolano, su papá es venezolano, su mamá es colombiana? Pero se hizo en Venezuela, Wilmer. Él nació en Estados Unidos y a los 3, 4 años se fue a Venezuela hasta los 14, que emigraron nuevamente a Estados Unidos, ¿no? Y él siempre habla de Venezuela, es otro activista latino,
en Estados Unidos, y él me decía que él no atacaba a los gobiernos, que él no atacaba a los políticos, que él lucha contra las injusticias. Y creo que ahí está la labor de nosotros, atacar estas cosas o estos eventos o fenómenos que nos parecen injustos y darle voz, aunque suene cliché, darle voz a esta gente que no puede hablar, ¿no? Y creo que todavía tenemos que trabajar mucho los venezolanos, no enfocarnos en, no, es que el que está en Venezuela sufre más, el que está afuera no sufre, no. Esto, el chavismo ha sido una herida que nos ha afectado a todos, y a todos me refiero, pobres, ricos, chavistas, opositores, a todos. Y digamos que va a ser muy difícil que nos reconciliemos con el venezolano que piensa distinto a mí, va a ser muy difícil reconstruir el país, pero creo que los que tenemos algún tipo de voz no podemos negar lo que está pasando con los venezolanos afuera, tanto lo bueno como lo malo, y tenemos que tener una actitud distinta. Digamos que un mensaje, en vez de fomentar más odio del que hay, fomentar como quizás una empatía, entender que el venezolano que llega a tu país no es porque quiera dejar a su país, sino que le tocó, lamentablemente le tocó, y yo nunca me imaginé que yo iba a ser migrante. O sea, yo dije, bueno, soy hija de migrante, hice mi vida en Venezuela hasta que llegó Chávez y dijo, me acuerdo de ese discurso cuando dijo, el que no es chavista no es venezolano, y yo dije, nada, hasta aquí llegó esto, ¿no? Dulce María, precisamente con lo que comentabas un poco tu recomendación para nuestros hermanos del mundo, no solamente los latinoamericanos. Veíamos recientemente el caso de esta joven que sufrió abuso cuando el empleador o la persona que colocó el aviso en la prensa para buscar trabajadores allí, pues simplemente la captó para dañarla en Argentina. Pero así como ocurren esos casos que son terribles y muchos no nos enteramos, también hay casos de voceros y de personajes públicos en Latinoamérica y en el mundo que están abogando por el cuidado, el respeto, el brindar oportunidad, que es lo que pide el migrante. El migrante que pide, dame la oportunidad básica, mínima, para poder hacer una vida mejor y aportar en comunidad a este país de acogida. Tenemos el caso de Ernesto Talvi, quien fue precandidato a la presidencia de Uruguay. En el 2019 emitió el discurso que vamos a colocar a continuación. Él luego fue canciller de la República de Uruguay unos meses el año pasado, en el 2020. Vamos a escuchar este mensaje para que nos hagas tus comentarios. Existe tal cosa como un banco de suplentes de venezolanos en el mercado de trabajo. Tienen que tener los mismos derechos que tienen los uruguayos. Segundo, si de lo que está hablando Manini es de ponerle límites a la inmigración, miren, así, sin pensarlo, porque lo acabo de leer hace un rato. Solamente lo que me sale de la cabeza es que si tengo que equivocarme por algún lado, me voy a equivocar por la generosidad, no por la restricción. Nunca por la restricción. Miren, les digo más. Si son jóvenes y formados, como son la mayoría de los venezolanos que han venido al país, yo salgo corriendo a buscarlos, porque los precisamos, porque el sistema educativo uruguayo no es capaz de producir gente de esa capacidad. Los necesitamos en casa, por eso todos los estudios económicos y sociales muestran que el inmigrante es una fuente de dinamismo para la economía, siempre un aporte, nunca una competencia para el trabajador local, nunca. Y demás está decir que Venezuela fue muy generosa con los exiliados de la dictadura uruguaya. Nos toca ahora a nosotros tener la misma generosidad con ellos. ¿Qué opinión te merece este discurso de Ernesto Talvi hacia la migración venezolana? Fíjate que digamos que es un discurso conciliador, ¿no? De empatía. Porque si bien Venezuela, cuando recibió esta cantidad de migrantes, estaba en una bonanza económica favorable, debemos reconocer que los países latinoamericanos pues tienen muchísimos problemas, no son países prósperos, al contrario, hay mucha pobreza, mucho problema para conseguir empleo, pero digamos que fue un país que acogió a esta población. Con esto no quiere decir que en Venezuela todo era maravilla, claro que en Venezuela hubo casos de xenofobia, y un problema,
Pero yo recuerdo que mi mamá tenía su cédula que decía española residente en Venezuela. Mi mamá también la tenía, la cédula de extranjería. Mi mamá nació en Cartagena, se casó con mi papá, un habitante de Sinamaica, en la Guajira venezolana, y bueno, de ahí nací yo y toda mi familia, ¿no? Entonces, sí, mi mamá contaba también con esa cédula de residente, era una cédula igual a la nuestra, pero que tenía una franja amarilla que decía cédula de extranjería. Exacto, y a los niños se les daba su vacuna, y había todo, digamos que todo como un ambiente legal que permitía a las personas, bueno, trabajar, montar sus negocios. Mi papá montó su negocio con varios amigos canarios, y había uno colombiano, de hecho, el señor Julio, recuerdo, y mira, y fue un país que les permitió prosperar, ¿no? Quizás, claro, los tiempos han cambiado, obviamente, uno no aspira a prosperar como como lo hicieron nuestros padres, pero sí tener una calidad de vida digna. O sea, que cualquier venezolano que sea contratado en cualquier país le paguen lo justo, ¿no? Porque ser venezolano, yo te pago la mitad del salario mínimo, te pago menos, te subestimo. Creo que es un poco eso. Fíjate que en este hecho del lenguaje conciliador, de entender al otro, hay una escritora y periodista colombiana que se llama Melba Escobar. Ella hace poco lanzó este libro. A ver, muéstralo, acércalo más a cámara, perfecto, Dulce. Ajá. Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Bueno, esa es una frase que se repite con muchísima frecuencia. A ver, ¿y qué dice ella? Esto lo publicó con la editorial Seis Barral, que lo distribuye Planeta. Lamentablemente en Venezuela, pues, está la editorial Planeta, no sé cómo se podría conseguir en Venezuela, se lo irán a llevar, o quizás en formato digital. Y ya que hizo 4 viajes a Venezuela para entender, porque el vecino rico, el vecino que era, que siempre nos hablaban de que había mucha bonanza económica, que venía más bien a Colombia a comprar, ¿no? De turista, pues ahora viene a Colombia, ¿no? Hizo estos 4 viajes, como te digo, desde junio del año 2019, el último fue en febrero del 2020, empezando la pandemia, y claro, a ella se le abrió un mundo muy distinto. Ahora ella pudo entender por qué esos venezolanos que ella ve todos los días pidiendo en la calle, cerca de su casa, por qué están migrando, pudo entender la hiperinflación, esta economía dolarizada, lo difícil que es conseguir dinero en efectivo en Venezuela, lo complicado que es todo. O sea, ella lo vivió en carne propia, ¿no? Estos viajes, entender al chavista, al opositor, ver aquellos vestigios de bonanza, porque tuve la oportunidad de visitar la Universidad Central de Venezuela. Yo este libro lo recomiendo no solo para los venezolanos, porque quizás uno lo lee y uno dice, bueno, es lo que yo viví, es lo que está viviendo mi familia. Yo creo que debería ser de lectura obligatoria. O sea, este libro deberían distribuirlo a Colombia, todos los colombianos deberían leer este libro. Porque a veces juzgamos, nos pasa a todos, ¿ok? Vemos lo malo, juzgamos a priori, y no, vamos a investigar más allá, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué, como te dije al principio del programa, en el 2012 apenas eran 100.000, 200.000 venezolanos, y hoy estamos hablando de casi 2 millones? ¿Qué está pasando? O sea, Claro. esto no es un problema, o sea, esto no es un problema. No es nada normal, algo está ocurriendo. Y es muy difícil entender también el tema venezolano. Si para nosotros como venezolanos nos ha costado entenderlo, para los extranjeros más, porque no es un proceso de que está maduro, o sea, es un proceso que viene desde que Chávez dio el golpe de Estado en el 92, justamente un día como hoy, un 4 de febrero, no, perdón, como mañana, el 4, que mañana se cumplen casi 30 años de ese golpe de Estado que dio Chávez con su famosa frase "por ahora". Todo lo que pasó en ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que ya uno veía que, bueno, que esa Venezuela saudita se estaba desvaneciendo. Claro. Todo lo que significó la revolución hasta llegar a Maduro. Es muy complejo, es muy difícil de entender. O sea, porque el problema de Venezuela no es que quitemos a Maduro. O sea, el problema de Venezuela es de fondo. O sea, Claro. estamos hablando de una generación que hoy tiene 20, 15 años y que solamente ha visto un presidente en su vida, ¿no? Que no sabe lo que son canales de televisión como un RCTV. O sea, yo te aseguro que tú le preguntas
a un chico de 15 años que fue RCTV y no va a saber responder. ¿Okay? Que sabemos que todos los medios de comunicación están comprados por el gobierno, absolutamente todos, en donde hay una censura impresionante que uno tiene que sortear, pero bueno, las cosas no son para siempre, y como te digo, nos toca reconstruir Venezuela no solo desde adentro, sino desde afuera también. Dulce María, quiero agradecerte tu tiempo para nuestra audiencia de Boleto Doble y por favor, dinos dónde podemos encontrarte en tus redes. Pues en Twitter estoy como Dulce M. Ramos R, que es como mi red más pública, y ahí pues me pueden escribir tranquilamente y bueno, tener mucha fe, mucha esperanza. Este proceso no ha sido fácil para nadie. A mí me encantaría estar en mi país, pero bueno, digamos que cada quien tiene pues un destino, una misión. Si el que en este momento nos está viendo quiere regresar a Venezuela, pues no es un pecado regresar a tu país, va a seguir siendo tu país, independientemente que ahora esté gobernado por esta gente. No te sientas fracasado. Si a lo mejor tenías unas expectativas muy grandes al migrar y no se te están cumpliendo, tampoco te sientas fracasado. Y nos toca seguir luchando y, como te digo, estar consciente de que ahora nosotros representamos a Venezuela. Antes Venezuela representaba sus mises, sus actores, su talento, sus músicos. Hoy cada venezolano que migra representa de alguna manera a Venezuela y digamos que tenemos que ser, no digamos que tengamos que ser buenos, pero tener buenos actos, ¿ok? Porque claro, digamos que y nuestra actitud va a hablar de un país y ese compromiso es aún más grande. Seguimos en contacto, Boleto Doble es tu casa. Muchísimas gracias a ti y me alegra tu iniciativa de hablar con migrantes venezolanos en el mundo y dar como otra voz, ¿no? Otra voz de lo que es la migración. Creo que estos espacios son necesarios y bueno, ahí tienes una misión de vida también. Amén.